se habla, por ejemplo, de la defensa de la democracia. En Colombia, algunos precandidatos dicen, estoy para defender la democracia, pero muchos colombianos se preguntan si es democracia un sistema político en el cual el 42% de la población se encuentra en la pobreza, en donde las mujeres no tienen los mismos derechos, en donde efectivamente hay elecciones y partidos políticos, pero existen una serie de injusticias sociales, por ejemplo, el no acceso a la educación, el no acceso a la salud por parte de muchísimos colombianos, que sería lo mínimo de una democracia, que por lo menos los colombianos tuvieran acceso a la educación, acceso a la salud pública y oportunidades. Entonces la gente se siente que no tiene oportunidades y por lo tanto mucha gente dice esto no es una democracia. Formalmente hay una constitución, hay partidos políticos, hay elecciones periódicas donde se reelige eternamente a los mismos. Entonces mucha gente cuestiona esa democracia. Pues fíjate, Alberto, que yo diría que no hay que defender la democracia, sino que hay que construir la democracia, ¿no? Y ese es el papel que nos hemos propuesto desde la Alianza Verde. Un gobierno del cambio en el 2022 tiene que proponerse avanzar en la construcción democrática en Colombia. Ahora bien, estos problemas sociales que has señalado, que son pues digamos el drama que se agravó con la pandemia, hay que atenderlos y hay que resolverlos en democracia, ¿no? Porque hay quienes dicen que hay que atenderlos en guerra, ¿no? Yo que estuve involucrado en el conflicto, en algún momento de mi vida pensé que la desigualdad social había que enfrentarla con la guerra revolucionaria y con la lucha armada, ¿no? Y yo hoy creo que esa desigualdad social, esa misma, ahora igual o peor que la de ese entonces, podemos resolverla en democracia, ¿no? Construyendo y profundizando la democracia, ¿no? Aumentando la calidad de la democracia, que significa atender esos problemas de desigualdad y de exclusión que atraviesan la sociedad colombiana, ¿no? Hoy tenemos el 50% de la población en condición de pobreza. Por supuesto, una sociedad democrática no es sostenible con esos niveles, ni es próspera económicamente con la mitad de su gente en pobreza o en pobreza extrema. Hoy tenemos una afectación del tejido productivo, del tejido empresarial del país. 510.000 pequeños negocios o pequeñas empresas se quebraron en la pandemia. Hay una quiebra también de 140.000 empresas según la CEPAL y según el DANE. Y con una afectación del aparato productivo de esa naturaleza, de esa magnitud, pues no se puede generar riqueza ni se puede redistribuir beneficios de esa riqueza. Luego entonces eso también es una restricción de la democracia, en eso tienes razón, ¿no? Ahora se habla de la democracia ambiental, que ese es otro rasgo de la democracia contemporánea, ¿no? Del acceso a la información sobre los proyectos ambientales, sobre las inversiones públicas y privadas que afectan la biodiversidad, que ponen en peligro la vida, ¿no? Sin la defensa de la vida, pues tampoco podemos hablar de una democracia plena. Entonces, claro que tenemos avances democráticos importantes, pero nuestra democracia es aún un proyecto inconcluso. Así que en vez de defender, o mejor, lo voy a decir de esta manera, no es suficiente defender lo que tenemos. No, tenemos que más bien avanzar en construir una sociedad mucho más democrática, que implica derechos sociales, derechos ambientales, derechos políticos, ¿no? Derechos económicos, derechos culturales, también en un contexto de diversidad cultural, pero todo eso se puede conquistar en democracia, sin violencia y civilizando la contienda política en el país. Bien, al momento actual hay más de 50 precandidatos a la presidencia de la República por diferentes partidos, movimientos. Bueno, por partidos casi nadie se quiere presentar por un partido, cosa curiosa, en un régimen de partidos todo el mundo anda buscando firmas y buscando alianzas para presentarse. De estos 50 candidatos más o menos hay unos 48 que dicen que van a presentarse por firmas. Los partidos no quieren presentar candidatos, no se sienten lo suficientemente fuertes. El senador Antonio Sanguino
está en el proceso de definición que sigue el Partido Verde para establecer cuál va a ser su candidato. Junto con Camilo Romero y Carlos Amaya se está definiendo de qué manera el Partido Verde postula o define exactamente un candidato. Háblenos, senador, de cuál es el planteamiento que tiene el Partido Verde para Colombia. ¿Qué está planteando este partido y por lo tanto qué tesis o planteamientos se van a defender por parte del candidato? El Partido Verde tiene un mito fundacional, la Ola Verde que lideró Antanas Mockus en el año 2010, un proyecto de transformación para la sociedad colombiana que logró pasar a segunda vuelta y que ofrecía primero una renovación de en la manera como se hace política en Colombia, una actitud, digamos, radical, si se quiere, respecto a la corrupción política, que es la madre de todas las corrupciones, ¿no? En segundo lugar, nosotros desde la Ola Verde propusimos un cambio que se fundamentaba en la educación como el vehículo de transformación social. Recuerden ustedes aquella frase de Antanas, ¿no? Con la educación todo se puede, ¿no? Y nuestra gran apuesta desde el punto de vista de política social era un énfasis en la educación. Mockus pues es un profesor, todo el mundo le dice el profe Mockus, y eso es muy coherente con su vida y con su liderazgo intelectual también. Otra de nuestras frases era enarbolada por Mockus también: la vida es sagrada, lo que significaba un compromiso con la vida en todas sus manifestaciones, digamos una apuesta ecológica, una apuesta de ecología política, pero también una defensa de la paz, porque el principal propósito de la paz es la protección de la vida y la garantía de la vida integralmente, con lo que ello significa en materia de derechos de todo tipo para todos los ciudadanos, que no hayan ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, etcétera. Y una apuesta pedagógica, de pedagogía política por la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Así que ese mito fundacional nos ha seguido acompañando en todos estos años, desde el 2010 a la fecha, y para esta elección presidencial nosotros queremos ofrecer una propuesta, ayudar a construir una propuesta de cambio democrático para Colombia. Es decir, de cambio respetando el Estado de Derecho, ¿no? De cambio convencidos de que las transformaciones de la sociedad colombiana deben hacerse en democracia, sobre todo por la tradición violenta que hemos tenido en Colombia. Para que ese cambio sea posible, el Verde es consciente de que en solitario no va a poder hacerlo y que tiene que juntarse con otros sectores políticos, con otros liderazgos que coincidan programáticamente con esa pretensión de cambio que le queremos ofrecer a los colombianos. Porque además la contienda del 22 era una contienda de coaliciones, ¿no? Habrá una coalición de la derecha, una coalición continuista, que es la coalición liderada por Uribe. Allí va a estar todo el establecimiento, buena parte del establecimiento político tradicional, toda la derecha política del país, que no quieren socializar privilegios y que no quieren que el país supere este largo periodo de violencia que hemos tenido, que es negacionista frente al cambio climático y que además vive de la corrupción, porque es un establecimiento político esencialmente corrupto. La corrupción es su manera de ejercer el poder público. ¿Qué partidos están de ese lado? Bueno, ahí está el Centro Democrático, está Cambio Radical, está el partido de la U, están los partidos, buena parte de los partidos cristianos, está el Partido Conservador y están 54 clanes familiares que gobiernan en Colombia, ¿no? Y están los gremios económicos más atrasados, más conservadores, más de derecha, Fedegan, la Sociedad de Agricultores de Colombia, el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿no? Y una parte de los medios de comunicación de propiedad de esos sectores económicos, ¿no? Tienen buena parte de las gobernaciones, buena parte de las alcaldías, la mayoría del Congreso, ¿no? Entonces es una opción bastante poderosa
que pretende mantenerse en el poder. ¿Para hacer qué? Lo que están haciendo, ¿no? Lo que han hecho. Ahora, hay dos opciones de cambio, una coalición de izquierda en cabeza de Petro, se denomina el Pacto Histórico. Nosotros saludamos que la izquierda esté agrupada alrededor de esa alternativa, que es una alternativa totalmente opuesta a la alternativa de derecha. Todos sabemos que Petro es un líder carismático, con un reconocimiento importante en la sociedad colombiana, en fin, conocido, etc. Y luego hay una tercera opción que es otra opción de cambio alrededor de lo que se denomina la coalición de la esperanza, en la que hemos estado participando un poco más hacia el centro y hacia la centroizquierda, quizás menos doctrinariamente de izquierda, pero al fin y al cabo, digamos, ofreciendo una perspectiva de cambio. Nosotros, en el Verde, y yo particularmente, el liderazgo que yo represento, hemos dicho que hay que ofrecer un programa que no solo resuelva asuntos históricos por resolverse en Colombia, ¿no? Lo que está pendiente por cumplirse de la Constitución, lo que está por hacerse en materia de implementar el acuerdo de paz. No solo hay que hacer eso, sino que ahora tenemos que enfrentar la pospandemia, ¿no? Y ayudar a construir el posconflicto. Y he dicho yo, hay que convocar a los colombianos alrededor de un acuerdo ecológico y social, ¿no? El nuevo presidente de la República, el nuevo gobierno y el nuevo Congreso deben convocar a los colombianos a un gran acuerdo nacional para ponernos de acuerdo, para construir un consenso sobre un plan de reactivación económica, ¿no? La pospandemia nos exige ponernos de acuerdo en la manera como vamos a reactivar la economía del país. Europa lo va a hacer en clave de economía verde y transición digital. Nosotros además tenemos que hacerlo pensando en la seguridad alimentaria del país, en consolidar, digamos, una política hacia el campo colombiano que permita convertirnos en una gran potencia alimentaria para el mundo y para el continente, cuidando nuestra biodiversidad, que es nuestra principal riqueza. Nuestra biodiversidad puede ser fuente de prosperidad económica en la investigación científica, en la investigación médica, en el cuidado del planeta también. Eso cuesta hoy en el mundo, eso está valorado en el mundo. El agua ya está cotizada en la bolsa de Nueva York, o sea que no estamos hablando de hipótesis, sino de realidades. Un acuerdo ecológico y social para reformular la política social. Los programas contra la pobreza fracasaron. Si no hubiesen fracasado, no estuviéramos en el 50% de la población en condición de pobreza, ¿no? Esos programitas de Familias en Acción, de Colombia Mayor, de Jóvenes en Acción, e incluso el programita que se inventó Duque de Ingreso Solidario, eso es absolutamente marginal. Eso no sirve para sacar colombianos de la pobreza. Hay que hacer una potente política social para sacar gente de la pobreza. Nosotros hemos propuesto renta básica de emergencia y renta básica permanente. Hay que hacer una reforma a la educación, hay que elevar la educación a derecho fundamental en nuestra Constitución, ¿no? Esa es de las cosas que hay que corregir de la Constitución del 91. Hay que hacer una reforma a la Ley 100. Descubrimos en la pandemia que la política social más importante es la política de salud, porque es la que protege y cuida la vida, ¿no? Y eso se convirtió en un negocio a propósito de la Ley 100. Así que tenemos que ponernos de acuerdo en una política social. Tenemos que hacer un pacto fiscal. ¿Cuál es la reforma tributaria que nos va a permitir superar los problemas de déficit fiscal, de redistribución de las cargas? Porque aquí no pueden ser que los impuestos y los ingresos del Estado descansen en las clases medias y en los sectores de los trabajadores, mientras en cada reforma tributaria regalamos más y más exenciones a los más ricos, a los súper ricos, súper ricos, como dice Luis Jorge Garay, ¿no? Joseph Stiglitz dice, por ejemplo, que el gran problema de los Estados Unidos es que terminó siendo una democracia del 1%, es decir, del 1% más rico de los Estados Unidos, y eso por igual o aumentado ha pasado en países como Colombia. Un pacto para implementar el acuerdo de paz y un pacto para enfrentar el cambio climático. Así que eso es lo que yo creo que el Partido Alianza Verde debe ayudar a construir para ofrecérselo a los colombianos en el 22.